Hola, ¿quieres un café? We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in and we sang, oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing, La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. We will cross any water, and if we find there's a song that's getting stronger, we will sound all our silver songs. Y con mucha más gente que se va incorporando y que comienzan ya a incorporarse a este programa a través de las redes sociales, si están conectando en directo, porque luego la gente lo escucha también en diferido. Y veo que se incorporan ya Kake Rodríguez. Muy buenos días, Resistencia. Dice: el café ardiendo, bien cargado. Dice: bien cargado de sal para Aznar, que no quiere participar pero se enfada si no le llaman. También con Virginia Rodríguez. Dice: muy buenos días a todos, la Resistencia preparando la cafetera, con Pilar, con Amparo Asqueada, con Juan M. Juan Pole 35. Buenos días, comandante, desde Iruña. Muy buenos días, Juan. Kake Rodríguez, Óscar, Mariluz Rico Palma. Dice: hoy solo le he echado un ojo a la prensa y te veo con un parche en el ojo. Está bien, espero que se te cure pronto. Aquí estamos todos. Muy buenos días, amigos. Y entre las reclamaciones que hacía la gente, por cierto, ayer decían: hay que darle mañana el relaxing cup of café con leche de esta cafetera que cocinamos todos los días. Hay que dársela a Miguel Ongil. Sabéis que ayer compareció en el Congreso de los Diputados, en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja, un experto que puso en solfa a todo el Congreso. Y decían: hay que dárselo. Bueno, pues hablaremos con él en unos minutos y podremos dárselo personalmente. Y mientras se va acomodando la gente, va pasando la gente en este gran salón, en esta gran mesa sobre la que colocamos los periódicos y los cafés, Roger se incorpora. Buenos días a la Resistencia y al monaguillo campechano. Borja García Zapardiel, buenos días, Resistencia. Manolo Cas, Luis García y Miguel Ángel. Muy buenos días a todos. Estos van a ser nuestros tertulianos de la mañana. Así que junto a ellos y junto a Tony Matarín, Álvaro Domínguez, Diego Martínez, Nacho Granados, que veo que también se incorporan, abrimos este espacio para observar las portadas de los periódicos. Sabéis que os decía que ha habido un enorme lío en el Congreso de los Diputados ayer. Bueno, vamos a hablar de todo eso. ...29 de abril de 2014... ¿Cómo se van acabando los meses, cómo se van agotando las semanas, pasan los días... hacia algún lugar indeterminado en la historia individual de cada uno? Bueno, ayer sabéis que concluyó la consulta de expertos en la Comisión Constitucional que hay en la Cámara Baja, que se encuentra planteando medidas anticorrupción en pro de la regeneración democrática, y entonces se ha ido consultando a un buen grupo de expertos para intentar elaborar esas medidas, ¿no? Y bien, pese a que es una iniciativa política y por tanto son ellos a los que les corresponde y a los que hay que alabar que se haya citado a los expertos, esto es un procedimiento bastante frecuente, ¿eh? No es que sea una novedad de cara a estas medidas anticorrupción. Pero resulta que ayer invitaron a un experto
Y si veis los titulares de la prensa, supongo que los conocéis porque me los habéis estado tuiteando toda la noche. Europa Press decía: experto invitado al Congreso por Izquierda Unida irrita al Partido Popular, al Partido Socialista y a Convergencia y Unió con sus críticas a los partidos y a la financiación. Bueno, pues resulta que Miguel Ongil acudió allí como experto. Sabéis que es miembro del colectivo Cuentas Claras, es coautor de un libro que se llama ¿Qué hacemos con la financiación de los partidos? Y les puso de vuelta y media. Y todo bastante sensato. Todo lo que dijo sintonizaba muy bien con la opinión bastante extendida y generalizada en la ciudadanía de que no existen medidas contra la corrupción reales, que no existen medidas de participación ciudadana, que hay que tomar como ejemplo otras fórmulas de participación ciudadana, como las que se ponen en marcha en Europa, por ejemplo, que hay hasta 21 puntos negros en la ley de financiación de partidos. En fin, les dijo unas cuantas las verdades del barquero y dejó a alguno con la cara más cruzada que nada. Y de ahí quería extraer la reflexión para hoy, para que lo comentamos. La enorme distancia que existe entre la percepción que tienen los ciudadanos de cómo se comportan los políticos y la percepción que tienen de sí mismos los políticos. Y lo digo desde un programa que es profundamente político y profundamente defensor de la vida parlamentaria, de la vida política, pero que evidentemente comprendemos que se necesitan grandes transformaciones. Bueno, ¿qué enorme distancia hay entre lo que perciben los ciudadanos y lo que consideran los políticos que están haciendo? Y quedó patente ayer cuando además le trataron de una forma casi condescendiente a Miguel Ongil. Dentro de un rato hablaremos con él de esto, pero largas distancias entre esas percepciones. Estoy aprovechando para echar un primer vistazo a las portadas de los periódicos, para echar una primera mirada. Pero vamos a empezar con los digitales. Dice Infolibre. Además es que en todos estos meses semanas nos hemos ido dando cuenta de la enorme distancia que hay también entre los periódicos impresos y los digitales. Bueno, Infolibre dice esta mañana: Silva amplía su recusación contra la jueza María Tardón y pide que se practiquen pruebas. El todavía juez que se arriesga a 30 años de inhabilitación por haber encarcelado a Miguel Blesa está reclamando al Tribunal Superior de Justicia de Madrid un plazo de 8 días. El acusado insta a la llamada Sala del 77, que tiene en sus manos el futuro de la recusación, a profundizar en las relaciones de la magistrada con el PP. El tribunal confirma que Tardón, colaboradora de FAES tras su pertenencia a la Asamblea de Caja Madrid, cobró de la Fundación por su trabajo. Do everything you say. Shut my eyes, look the other way as you blatantly take my life away from me. Ahora quiero hacer un comentario sobre esto de Elpidio Silva y la jueza María Tardón. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Digo para que se entienda el espíritu. Dice Patricia Garzón: hola, comandante Berlín, te oigo en directo, qué emoción. Sí, señor, bienvenida, Patricia Garzón. Luis García: les di un buen repaso, dice, sobre Miguel Ongil. Si se han irritado, pues que se echen pasta al asar. Dice Miguel Ángel, dice: pues yo no había oído nada, tampoco había leído nada. Ay, te va a ser difícil, porque hay una gran concertación en los medios para ciertos temas. Ciertos temas absurdos ocupan todas las portadas y luego hay otros que difícilmente llegan.
Pero no, el caso de Miguel O'Hill sí tuvo ayer bastante repercusión en las redes sociales y sospecho que lo irá teniendo en la medida que la gente vaya viendo ese vídeo. Pero os decía antes sobre lo del Pidio Silva, oye, es que claro, cuando me decían el otro día en Al Rojo Vivo, me decían, es que el juicio al Pidio Silva está siendo una feria. Digo, hombre, pero no solamente por el Pidio Silva, si es a lo que os referís, es que la jueza María Tardón, la señora que trabajaba para Caja Madrid antes, dice, bueno, pero no trabajaba exactamente para Miguel Blesa, sino que pertenecía a la asamblea de Caja Madrid. Digo, bueno, la señora que trabajaba para Caja Madrid de antes, que estaba en el Partido Popular, y ahora sabemos que colaboraba con Faes. Y esta es la señora que tiene que juzgar a El Pidio Silva. ¿Y os atrevéis a decir que esto era una feria? ¿Que esto era un circo? Pero si es que el circo comienza desde el propio momento en el que se configura esa sala con esos miembros. Luego ya que el Pidio Silva utilice o no sus trucos procesales que quiera, pues es paralelo, pero en fin, para las cosas además que vemos en las salas de los tribunales no me parece que sea la más circense que hemos conocido, pero en fin. Y digamos que es que la justicia tampoco es que esté para echar muchos cohetes, dice... Porque si hay algo... Vamos a ver, los jueces en España nos han dado importantes lecciones en los últimos meses y hemos visto algunas muy elocuentes y muy significativas y que nos han devuelto un poco la esperanza en que el sistema se puede regenerar, pero también hemos tenido bonitos ejemplos de lo contrario, ¿eh? Además que ver el caso de Garzón o lo que está sucediendo ahora con el Pidio Silva o este otro titular que lleva Infolibre esta mañana. El nuevo juez del Supremo, miembro del Opus, equiparó las bodas gays con la zoofilia. Dice, la FEL se muestra indignada por el nombramiento del magistrado conservador José Luis Requero para la Sala de lo Contencioso Administrativo y lo tacha de fundamentalista. It's so typical in the years that we've been. Our youth is what we think we want and we grip it to the bitter end. Y luego este es un tema que estoy viendo también. Perdonad los titubeos, ya lo digo casi todas las mañanas, que claro, yo voy descubriendo las portadas de los periódicos paralelamente con vosotros. Y entonces voy dudando mientras abro unas pantallas y otras. Pero hay un titular en Infolibre, dice, la Audiencia Nacional avala la excarcelación de narcos obligada por la reforma del Partido Popular de la Justicia Universal. Bueno, es que sabéis que tras terminar con la justicia universal, por esta reforma que ha hecho el Partido Popular, han tenido que liberar hasta 13 presuntos delincuentes, una cifra que podría aumentar hasta 38, algunos de ellos narcotraficantes que estaban cumpliendo cárcel en España o detenidos en España y que gracias a esta reforma de la ley quedan en la calle, ¿no? Lo cual da una nueva muestra más de lo imperfecta e improvisada que ha sido toda la elaboración de esta reforma, que en realidad responde exclusivamente a las presiones de China, de Israel, de Estados Unidos, porque veían que estaban asediando a algunos de sus ciudadanos, ¿no? Y han ejercido una gran presión contra el gobierno y ha cedido a las presiones porque desde luego estamos cogiendo una fama mundial de que a nosotros se nos puede pedir cualquier cosa que vamos detrás, que con $2... Tenemos la moralidad del dólar. Bueno, el diario.es, 25 de mayo, camino a las elecciones del desánimo. Dice, las encuestas coinciden en señalar un empate técnico entre Partido Popular y PSOE con la abstención disparada. Y un nuevo ejemplo más de la sociedad que estamos construyendo, dice, la condecoración a la Virgen del Amor acaba en juicio. Europa Laica y Movimiento hacia un Estado laico demandaron a Interior por otorgar la medalla al mérito policial a una virgen. It's so typical in the years that we've been. Our youth is what we think we want and we grip it to the bitter end.
Fijaos, el titular sobre Elpidio Silva es el que suscita más comentarios después aquí en Twitter. Yo creo que hay una gran sensibilidad social. De nuevo vemos esta distancia que existe entre por dónde caminan los ciudadanos y por dónde caminan los medios, ¿no? Dice Álvaro Domínguez, dice, sobre el juicio del Elpidio se nota que se está intentando que se piense mal del Elpidio Silva. Dice, todo me recuerda a V de Vendetta. Y Pilar dice, Elpidio Silva utiliza las mismas armas que los corruptos para dilatar un proceso. Si vale para uno, ¿por qué no va a valer para otros? Caca Rodríguez dice, yo siento vergüenza de este juicio. ¿Cómo le explicamos a un niño para qué sirve la justicia o para qué sirve? Y David Román dice, aquí la expresión juez y parte cobra todo el significado. Roger dice, lo de Tardón es solo una cosilla más dentro de este desastre de justicia. Bueno, y este es otro tema que tendremos que debatir algún día, y no voy a abrir hoy el melón porque da para un programa específico, pero arrestados 17 internautas por enaltecimiento del terrorismo. Se les acusa de burlarse de víctimas en Twitter y en Facebook. Las ofensas a Irene Villa y a Miguel Ángel Blanco proceden de uno solo de los 17 detenidos. Pero bueno, esto también ha suscitado bastante debate en la red, y no tanto porque la libertad de expresión esté bien definida, porque claro, hay quien encubre en la libertad de expresión otras cosas que son puras agresiones. Cuando le escriben a la familia de Miguel Ángel Blanco, o como ha estado ocurriendo, a los familiares de Pilar Manjón, o a la propia Pilar Manjón, con insultos, Es evidente que la libertad de expresión no puede servir como cheque en blanco para amparar cualquier cosa. Eso es evidente, y yo creo que cualquier ciudadano de bien lo sabe. El problema es que los ciudadanos sí tenemos la percepción de que no funciona igual para todos, y que en algunos casos se persigue de forma contundente, pero en otros se permiten unas cosas que es exactamente lo que le ha estado pasando a Pilar Manjón, que durante meses recibe insultos, recibe todo, y bueno, ahí están las denuncias, veremos a ver qué recorrido tienen, ¿no? Pero qué rápido se ha detenido a estos 17 internautas, no digo que sin motivos, que seguramente los tengan y todos, pero qué rápido se les ha detenido y qué públicamente se ha hecho, inmediatamente en todos los medios, ¿no? Y qué poco se persiguen otras cosas tan ofensivas como aquellas, por lo menos. Pero esto lo comentaremos un día, hablaremos de la libertad de expresión, debe o no tener márgenes, dónde están los márgenes de la libertad de expresión. Todo esto porque da para un programa con algún buen catedrático, alguien que nos pueda iluminar. Dice Virginia Rodríguez, dice, con esto que decías de la moralidad del dólar me ha venido a la cabeza Eurovegas. ¿Cómo quedamos? Menudo ejemplo. La verdad es que es una cosa increíble. No, es alucinante, por ejemplo, en Estados Unidos, con la enorme resistencia que había, tanto por el pozo religioso como por la vocación que tenían en Estados Unidos al juego, contra el juego y el alcohol, como de pronto tragaron con Las Vegas, porque en cuanto aparece el negocio, todas las consideraciones morales desaparecen. Y ahí sí que tragan, da igual que seas ultra religioso, ultra lo que sea, que en cuanto aparece el dólar, hay una capacidad para mirar para otro lado. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Era José Saramago. I was proud and I was standing. I was lost in a crowd. But now this room is abandoned. Everybody keeps
Hoy estamos de lo más animados con esta música, pero es que la semana todavía está comenzando y necesitamos mucha, pero mucha energía. Bueno, las portadas de los periódicos impresos estoy viendo que llevan Justicia Universal, Ucrania, Aznar. Dice el periódico El País, dice: la audiencia va a liberar narcos bajo la nueva Justicia Universal. La Sala de lo Penal escarcela a otros 13 traficantes de droga. Las operaciones en aguas internacionales quedan en cuestión. Claro, a partir de ahora para los narcotraficantes será tan fácil como echar 2 millas para atrás el barco en caso de que llegue la policía. Este es un desastre, es de una improvisación. Puedo contar, no sé si debería, pero bueno, tuve la oportunidad de conversar con un ministro actual que sigue en el ministerio, lo cual excluye solamente a Cañete, pero con un ministro que actualmente sigue, que decía que reconocía lo improvisada de la medida, entre otras cosas porque ¿qué va a pasar, por ejemplo, con tanto énfasis que hemos hecho en los asuntos de piratería? ¿Qué va a pasar cuando un barco español sea secuestrado en el extranjero, en aguas internacionales? ¿Qué capacidad de intervención tenemos? ¿Qué capacidad de juzgar a los piratas apresados podríamos tener? Si ya existían pocas posibilidades, lo de ahora ya es de broma. Bueno, pues en todo eso es que no se había pensado. Es que nadie había reflexionado. Simplemente se lo han encontrado de fondo porque la única decisión que han tomado es limitar la justicia universal. Las consecuencias a partir de ahí las han empezado a descubrir después. Y todo por las presiones de 3 países con los que tenemos importantísimos intereses económicos. Y eso sí, que tienen bastante mal aguante, porque creo que las presiones de China han sido brutales. Bueno, y el periódico El País también dice: la violencia se extiende a los políticos ucranios, el tiroteo a un alcalde agrava la tensión, Estados Unidos y la Unión Europea aprueban más sanciones y Egipto impone 683 penas de muerte. Y luego este titular que os decía antes, que lo veremos repetido en otros: Aznar lamenta su exclusión de la campaña electoral del Partido Popular. Lo que no sé si lo lamentan son los ciudadanos, pero Aznar parece que sí. La portada del ABC, se ve en el foro ABC. Ana Botella: tengo un proyecto para Madrid. La alcaldesa se postula para ser candidato con un anuncio de bajada de impuestos. Y ahí aparece con su marido, con el señor Aznar. Me hubiera encantado hacer un meeting con Cañete. Pues nada. Y el periódico El Mundo dice también, El Mundo dice: el juez imputa a 9 policías vinculados a la mafia china. Les acusa de recibir sobornos para acelerar la entrada en España de ciudadanos chinos de forma irregular. Y después también lleva un titular así muy grande, entrecomillado: eres un fascista. El ministro del Interior fue insultado cuando paseaba por la Rambla con su familia por una mujer que le zarandeó. Bueno, lo que intenta explicar la prensa con esto es que se está produciendo un clima de tensión lentamente, porque lo vinculan a lo de Pere Navarro, del PSC, que sabéis que también fue abofeteado hace 2 días, y intentan dar la imagen de que se está provocando un clima de tensión irrespirable en Cataluña. Puede que sea verdad, puede que no. O que simplemente sean cosas puntuales que hayan sucedido. Aznar lamenta no estar en la campaña del Partido Popular y Aguirre le ofrece un mitin. Me hubiera encantado estar con mi amigo Cañete, dice el expresidente. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Radiocable.com
Ayer concluyó la consulta a expertos de la Comisión Constitucional de la Cámara Baja que están planteando las medidas anticorrupción y en pro de la regeneración democrática. Y leo un titular de Europa Press. Un experto invitado al Congreso por Izquierda Unida irrita a Partido Popular, Partido Socialista y CiU con sus críticas a los partidos y su financiación. Miguel Ongil, buenos días. Hola, muy buenos días. Miguel, ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Porque estaban como locos, decían que tus afirmaciones eran provocativas. Bueno, creo que mi papel ayer era trasladar un poco el malestar ciudadano que creo que cualquiera de nosotros vemos día a día, y parece que hay ciertas verdades que no están muy dispuestos a escuchar. Creo que fue un poco tenso y bueno, he basado toda mi intervención en un trabajo que ya llevamos 2 años haciendo, en un libro que hemos publicado y un artículo reciente. Sí que ha habido críticas, pero nadie ha sido capaz de decir cuáles de todas las cosas que hemos dicho no eran ciertas. Simplemente a la vez estamos reclamando más participación ciudadana. Una parte central del discurso es que en el tema de la financiación de los partidos hay un conflicto de intereses clarísimo de los partidos como legisladores y legisladores, y para eso solamente se puede romper a través de la participación ciudadana. Y cierto tipo de políticos que no están dispuestos a avanzar hacia otro nuevo tipo de política. Ahora te pregunto por eso, diste las gracias porque se te permitiera denunciar allí la corrupción dentro del Congreso y dijiste, es que si lo hiciera fuera me podría costar hasta 600.000 euros. Sí, es que era muy sintomático que solamente a unos metros, estando dentro o fuera del edificio, el manifestar este tipo de opiniones pudiera tener consecuencias o no. En realidad el discurso va por otro lado. En otro tipo de áreas que no son la corrupción, todavía queda algún mecanismo muy limitado, pero algún mecanismo ciudadano de participación, como por ejemplo las iniciativas legislativas populares. En el caso de la corrupción, como se tratan en su mayoría de leyes orgánicas, no tenemos ningún cauce de confrontar este tipo de ideas y de propuestas con las instituciones. Tenemos todas las vías cortadas, lo único que queda es la comisión de peticiones, que es totalmente disfuncional, opaca y no está respondiendo a las necesidades, y lo único que nos queda es seguir manifestándonos. Lo que estamos viendo es que por un lado se apunta hacia ciertos comportamientos violentos, pero la realidad es que a quien se está pegando, y se ha visto hace poco, es a periodistas o a la gente que está dando un poco fe de lo que está pasando. Se multan a los ciudadanos normales que se acercan a las manifestaciones, y todo este conjunto de gente que nos estamos movilizando de una forma y otra acabamos siendo criminalizados. Tú denuncias que hay 21 puntos negros en la ley de financiación de partidos políticos, en la de financiación de partidos del gobierno. ¿Cuáles son los principales? ¿Sobre qué pivotan? Sí, bueno, de verdad que son todos importantes, pero por intentar agruparlos, por un lado hay todo tipo de fuentes de financiación sin prácticamente ninguna limitación. O sea, desde donaciones de inmuebles sin límite hasta donaciones sin límite vía fundaciones a los partidos, hasta se introduce una figura que es que los extranjeros puedan donar dinero a los partidos, aunque no tengan derecho a voto, y un montón de particularidades que hacen que no haya un control real sobre este tipo de flujos, ¿no? Sobre el propio supervisión, seguimos teniendo un Tribunal de Cuentas totalmente politizado y que además tiene la exclusividad de supervisión sobre este tipo de cuentas, y solo nos llega lo que el Tribunal de Cuentas quiere que sepamos. Hay otras alternativas. Se puede abrir esta supervisión a auditorías privadas. También es muy importante reforzar los controles internos de los partidos. La ley de partidos, que debería regular esto, está hueca de contenido en este sentido, y por otro lado simplemente garantizar la transparencia para que haya una supervisión real ciudadana.
Miguel, ayer dijeron que hacías más referencia a una percepción generalizada que tiene la ciudadanía sobre la clase política y su relación con la corrupción, más que a datos reales. ¿Esto cómo lo valoras? Bueno, como he dicho antes, todo lo que he dicho está basado en 2 años de trabajo y no ha sido, y dicen que, bueno, que no sé, que vienen a decir que no sé de lo que estoy hablando, sin decir que es incorrecto de lo que estaba hablando. Creo que nos siguen tratando como menores de edad, como diciendo que no sabemos de lo que estamos hablando y que mejor se lo dejemos a ellos. Y nosotros lo que estamos reclamando, y creo que es una demanda bastante generalizada, es el derecho de participar directamente en la política. Está en el artículo 23 de la Constitución, que dice que podemos participar o bien directamente o bien por medio de nuestros representantes, y ya digo, hay una falta de mecanismos de interpelación a las instituciones, y nosotros lo que estamos diciendo es que hay que extender los derechos ciudadanos de control, de supervisión y de queja, ¿no? Miguel, ¿y después se te acercó alguno en secreto, en complicidad o no? No, la verdad es que, bueno, las caras sí que eran para verlas, y yo al final, como dije durante la comparecencia, para que no malinterpretaran mis palabras, yo fui con un montón de libros y fui yo el que me fui acercando uno a uno a todos los grupos sin excepción, ofreciéndoles el libro y diciendo que cuando quieran podíamos discutir y hablar de las propuestas y qué es lo que teníamos que hacer. Algo que parece que les sorprendió bastante. Es alucinante que tomen a los ciudadanos como los enemigos. Parece que ven que su posición está un poco... no sé cómo decirlo, que todos los privilegios o toda esta situación la ven en peligro, ¿no? Y bueno, y solamente es algo tan simple y tan justo como decir que esto también nos concierne a nosotros, que queremos estar ahí, participar directamente y que tenemos todo el derecho a hacerlo y que no nos van a parar aunque no nos dejen hablar, nos criminalicen o simplemente ignoren, ¿no? Pues tu intervención fue desde luego un éxito en las redes sociales y ha tenido una elevadísima repercusión. Miguel Ongil, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muy buena suerte, Miguel. Muchas gracias a ti, Fernando. Un abrazo. Radiocable.com. Bueno, pues así llegamos al final del programa con la compañía de Miguel Ongil, como digo, con un éxito total en su intervención en las redes sociales. Oye, me gusta lo que estaba haciendo Virginia Rodríguez, que ha puesto un par de titulares sobre la entrevista. Si pensáis titulares y los ponéis en Twitter, os lo agradeceré, y así después los ponemos en radiocable.com. Nos vamos, mañana nos volvemos a juntar un rato a tomar café, así ya podemos irnos todos a trabajar o a pasear o a la actividad que tengáis prevista para hoy. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás solo. Adiós, hasta mañana. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. So let's just push on through.